¿No? Bueno, buenas tardes a todos y todas. La reunión mensual de nuestro capítulo, hoy es un lujo. El capítulo Suicidio y lo autolesivo, fenómenos disruptivos y vulnerabilidad psicosocial de la Asociación Argentina de Salud Mental. Con mucha alegría, con la incorporación de integrantes nuevos este año, algunos colegas conocidos a través de la diplomatura en lo autolesivo de la Universidad de El Salvador, que coordinamos con la licenciada, la magíster Silvina Martínez, y que la integran y han hecho el recorrido varios de los asistentes a este encuentro. Les decía que es un gusto contar con más integrantes en el capítulo de la Asociación Argentina de Salud Mental, y que algunos de ellos, colegas de disciplinas que son tan relacionadas a nuestra práctica, no solo la clínica, sino cuestiones que tienen que ver con las cuestiones territoriales, donde lo humano se entrelaza con otras disciplinas y que tanto tenemos que tocar y relacionarnos mejor, creo, en este universo de complejidad como el que estamos. Les decía que teníamos un invitado especial de nuestra hermana República del Uruguay, que hoy nos va a, a dar el honor de hablar sobre filosofía y el sentido de la vida. Finitud, bueno, él va a presentar su disertación mucho mejor que lo que estoy haciendo yo. Sí, desplegar su currículum, que obviamente es muy extenso, pero me gusta que quede claro con quién estamos teniendo el gusto de compartir conceptos y pensares. Nicolás Moreira Aranís es docente de filosofía en educación secundaria, es profesor efectivo de historia de filosofía antigua y medieval en formación docente del Instituto de Profesores Artigas del Uruguay, profesor adjunto de filosofía medieval en Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay, es magíster en filosofía del UDELAR y doctorando en filosofía de la UCA de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Es diplomado experto en bizantinística, Universidad de Alcalá de España, y ha escrito en revistas de filosofía de Sudamérica y España sobre cuestiones relativas a la escolástica medieval, a la escolástica ibérica y colonial, a noética, pensamiento místico y pensadores medievales. Es miembro de CIEMPEM, Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosofía Medieval, SOFIME, Sociedad de Filosofía Medieval, y RLFM, Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Y ahora lo tenemos con nosotros. Un gusto, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Diana. ¿Cómo están todos y todas? Les agradezco el estar acá presentes para poder escuchar un poquito de filosofía. Bueno, la intención es, como me había invitado Diana, a hablar un poco dentro de esta temática, donde claramente yo no soy especialista, experto, ni tampoco eh, desarrollo abordajes en relación a estas temáticas que son sumamente importantes, y están presentes en nuestras sociedades, ¿no? Claramente. Eh, Como habrán escuchado, yo estoy más dedicado a lo que es la filosofía medieval, como que está bastante alejada de todo esto. Y bueno, mi acercamiento, bueno, a Diana fue a través también de Carla Salina, que es mi pareja, y está haciendo el doctorado también de psicología allá en la USAL. Y la idea es, bueno, aportar algunos elementos, algunas ideas que puedan servir para la reflexión, para intercambiar justamente pareceres, discutir, de algunos términos, conceptos que están presentes en la filosofía en general y que pueden justamente relacionarse con lo que claramente se trata en este capítulo que está coordinado por Diana.
Bueno, como por ahí decía Diana también, yo soy docente de secundaria acá en Uruguay. Carla también es docente de secundaria y psicóloga. Y bueno, de alguna manera estamos en contacto con estas problemáticas, como puede ser el suicidio, la autolesión y diversas situaciones de violencia que pueden desarrollarse en los centros educativos y también a nivel familiar, claramente. Bueno, filosofía en Uruguay tenemos 3 años, que son los últimos 3 años de nivel secundario. Yo desde hace años estoy dictando filosofía en el primer nivel, vendría a ser donde los chiquilines tienen 15 años, a veces 16, y, y empiezan a conocer por primera vez la filosofía. Y bueno, uno de los temas que a mí me interesa siempre trabajar en parte del curso, en que es fundamental, es esta cuestión de la pregunta por el sentido, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de existir, el para qué, el por qué hago lo que hago, si puedo hacerlo de otra manera, eh, como que justamente los chiquilines se están descubriendo a sí mismos, pensando cómo encaminar su propia vida. Y bueno, me parece que interrogar, cuestionar, reflexionar acerca de estas cuestiones es fundamental. Y en el curso hago referencia a algunos autores, filósofos, pensadores, que bueno, los voy a incluir acá. Yo lo que hice fue armar algo lo más ordenado posible, pero tratando de establecer un diálogo también entre autores, no solamente filósofos, sino también algunos literatos que van a aparecer acá. Y si me permiten, bueno, para estar más ordenado, voy a leer, ¿sí? Este, ¿Querés que te habilitemos para compartir, Nicolás? no es Ah, necesario, bueno, así. perfecto, te Este, dejamos. entonces, bueno, voy a ir leyendo y después, por supuesto, eso lo ordenará Diana, se abre al intercambio de ideas, ¿no? Eh, yo el título que pensé, así como el eje, sería el sentido de la vida, el sentido de la pérdida también, las diversas pérdidas que tenemos en nuestra vida y subyaciendo de alguna manera a esta cuestión la finitud de la existencia, esa conciencia de la finitud, ¿no? Entonces, bueno, algunos aportes. Seguramente recordarán algunos autores y algunas ideas, ¿sí? A los que le interesa algo de la filosofía o no tanto, pero por ahí van a aparecer. Eh, bueno, el ser humano desde sus comienzos se ha planteado la interrogante acerca de su naturaleza o su esencia, el sentido de su existencia, su lugar en el mundo, así como su relación con los otros y el conocimiento sobre sí mismo. Las vías y las formas de plantear estas cuestiones y de intentar responderlas han sido variadas. Por un lado, mediante mitos, relatos ancestrales, apelando a la conexión o reconexión con estadios primordiales, que con el transcurrir del tiempo se han ido debilitando y perdiendo. Otras veces mediante el estudio e investigación del entorno, entendiendo la realidad como un todo dinámico y ordenado, donde el ser humano como especie tiene su lugar, su espacio natural, y por ende lo tiene cada uno de los individuos que pertenecen a esa especie. En la Grecia clásica y posteriormente filósofos y científicos, por nombrar Heráclito, Aristóteles, los estoicos, trataron sobre estas cuestiones. El lugar que ocupamos en la realidad como individuos puede referirse al lugar natural, en la totalidad dinámica y ordenada, que los griegos llamaban physis, o puede referirse al lugar social y político del individuo en una comunidad. Cualquiera de las dos formas de atenerse a nuestro lugar, valor y proyección en la realidad es fundamental para que podamos intentar vivir nuestra existencia humana con plenitud y sentido. Los pensadores y educadores griegos del siglo V, antes de Cristo, los sofistas, Sócrates, introdujeron de lleno el problema al reflexionar acerca de cómo relacionarnos entre los individuos, los habitantes de una comunidad, los ciudadanos, con el fin de pretender alcanzar nuestras metas y fines individuales en tanto seres humanos. Para estos pensadores, el ser humano es un ser político, comunitario, social, el cual debe procurarse
de herramientas conceptuales, lingüísticas y éticas para vivir entre otros y consigo mismo. ¿Ah? El fin es alcanzar realmente el bien o la felicidad, el bien común también. El individuo solo podría dirigirse al bien propio del ser humano viviendo con otro, relacionándose en los acuerdos y en los disensos. El individuo que vive aislado es un ser, para los griegos, antisocial, un idiotés, un outsider, podríamos decir, que lejos de cualquier otra connotación es impedido por naturaleza de alcanzar la plena felicidad. Incluso un movimiento tan rupturista para la época como los cínicos, con su retorno a la naturaleza, su rechazo a las convenciones sociales, su plena libertad de palabra y acción, procuraron vivir en grupos afines a estas reglas. Se relacionaban y comunicaban entre ellos mismos, definiendo así su propia identidad y distinguiéndose de quienes vivían aún presos de las cadenas sociales. Este interés por el lugar y sentido de la existencia humana, atendiendo a la individualidad y a la diversidad, junto a sus múltiples problemas a resolver, ha sido constante en la historia del pensamiento en sus diferentes épocas, con sus propios modos de interrogar según el contexto y mentalidad, y sus varias respuestas. Pero recordemos que esta cuestión no es un problema que la ciencia, y la ciencia actual, pueda responder en forma definitiva. Ni tampoco le corresponde intentar responder, ya que es una cuestión claramente filosófica. Por supuesto, la ciencia y la filosofía conviven, ¿no? en un espacio fronterizo donde pueden entrar en contacto claramente. Pero más allá que también las religiones puedan ofrecer sus respuestas. Es filosófica porque estas interrogantes admiten más de una respuesta posible que sin ser igualmente válidas, eso dependerá de la fuerza argumentativa de las mismas y su integración coherente en el modo de ver la realidad, sí son lógicamente posibles y entendibles. La cuestión del valor y sentido de la existencia humana, que nos permite vivir en un sentido pleno y fuerte, es filosófica. Es decir, es ética, antropológica, política, metafísica e incluso estética. El filósofo Albert Camus, ¿no? Existencialista, en el mito de Sísifo en 1951, dice al comienzo de su obra que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Por qué dice esto de manera tan contundente Camus? Entiendo que se hace eco de este interrogante que la filosofía expresa desde sus albores. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Para qué vivir? Si hay un sentido de vivir. Si es lo mismo existir que vivir para el ser humano. ¿Cómo debo relacionarme con los otros y conmigo mismo? Y preguntarme incluso si hay un sentido. El suicidio irrumpe como una realidad, pero además como un problema fundamental a dar cuenta, ya que la interrupción voluntaria y violenta de la propia existencia, de la vida personal, es la respuesta radical e irrevocable a una falta de sentido y del lugar del individuo en la realidad, y particularmente la realidad social y comunitaria. Toda esta problemática filosófica y científica, dice Camus, queda disminuida, toda otra, perdón, problemática filosófica y científica queda disminuida y sin sentido frente a esta cuestión, ¿no? ¿Y para qué vivir? En conexión con esto, el poeta y también filósofo del siglo XIX, Leopardi, trata sobre estas cuestiones en algunos de sus diálogos. Muy adelantado a las aspiraciones y posibilidades de su tiempo, le hace decir a un metafísico, en diálogo con un físico, que frente a la admiración y emoción por los avances para extender los límites temporales, naturales de la vida humana, es mejor guardar esas novedades en espera de que el ser humano pueda encontrar el arte de vivir feliz, y de esa forma aprovechar plenamente una posible vida más extensa. La búsqueda de sentido y de plenitud en el ser humano es para Leopardi un sentimiento natural irrenunciable. El camino, los recursos y medios pueden ser variados, incluso cómo o con qué identifico ese sentido y plenitud de vida. Por esto, en el diálogo que imagina entre los filósofos Plotino y Porfirio, dice que más allá de los males e injusticias del mundo, y dolencias corporales y anímicas, nada hay que sea permanente, ni el placer ni el dolor. Por lo que esto dice hasta que para la persona sabedora y convencida de la verdad, persevera en la vida a pesar de la razón y proceda en ella como los demás,
porque si se puede hablar así, ese sentimiento es el que nos rige y no la inteligencia. En relación a esta idea de que la búsqueda de sentido no es producto de un proceso de raciocinio ni autojustificación racional, sino un sentimiento, Víctor Frank, psiquiatra y filósofo, nos plantea en El hombre en busca del sentido, que buscar un para qué de nuestra existencia, para vivir con miras a una plenitud personal, es un impulso primario y natural del ser humano, en tanto ser humano, tan impulso como el de alimentación y protección en los animales. Justamente, estos sentidos permiten al individuo sobrevivir, y en el ser humano, además, la búsqueda de sentido es cuestión de supervivencia física y emocional. El sentido de vivir se inicia como impulso que luego debe descubrirse, pensarse, discernirse y proyectarse a partir de nuestras vivencias personales, necesidades, objetivos, también teniendo en cuenta nuestras limitaciones y posibilidades personales y el contexto. Entonces, la labor de pensar por sí mismo en forma autónoma, pero no aislada respecto a los demás, es un proceso admirable en el que la persona humana se constituye en constructor de su propio camino y fines, no predeterminados. Por ser un ser libre de decidir, con las armas del discernimiento, el juicio, la valoración, la autorreflexión, pero que también el diálogo con el otro, que acompaña y guía y que permite objetivar mediante la intersubjetividad las consideraciones y vivencias más personales. Para esto el lenguaje y la comunicación es fundamental, así como la capacidad de apertura y la comprensión hacia el otro. Para Frank, la ausencia de sentido, si se establece en nuestra vida, claramente sin mucha conciencia al respecto, configura un vacío existencial, que si no puede finalmente resolverse con fines y caminos adecuados, puede desembocar en patologías profundas, como lo que él llama él, como una expresión que sería el estado de tedio, y tal vez en el suicidio frente a la resignación. Justamente Camus refiere a que la resignación personal ante lo absurdo del existir, por ser conscientes de la finitud, de la existencia y de la muerte inexorable, hunde al individuo en un pesimismo inactivo que nos lleva a la extinción. Lo contrario sería la aceptación de lo absurdo, que no es otra cosa que tomar conciencia de la finitud para hacernos cargo voluntariamente de nuestra finita existencia, asumirla como propia para poder vivir. Vivir para Camus es aprovechar ese señorío sobre nuestra vida limitada y hacer como Sísifo, rebelarnos contra eso, no para superar lo inexorable, que es la muerte, sino para que a pesar de la finitud, hacer como si no fuéramos a morir, viviendo con plenitud y sentido propio. Camus propone entonces como una rebelión metafísica, la búsqueda de un sentido dentro del sinsentido, producto de la conciencia de finitud. Es un rebelarse, un vivir en el más pleno sentido que el ser humano le puede dar. Veamos que lo que dice Camus sobre la rebelión metafísica, que nos introduce de alguna manera en conceptos como los de vacío, pérdida, duelo, resignificación, que son importantes en esto de transitar por la existencia propia, haciendo que ésta sea una vida personal que voy construyendo y que se compone de momentos de dolor y agrado, de encuentros y pérdidas, de sentido y sinsentidos, de recepción y de duelo, pero en lo cual el impulso natural, que puede denominarse búsqueda de sentido, sentido de pertenencia o rebelión existencial, debe estar presente. Si está impedido o obstaculizado, debe poder ser liberado con ayuda y guía de otros, ya que, como dice Frank, eso es parte sustancial del amor como sentido. Amar es ayudar al otro a que descubra en sí las capacidades y herramientas valiosas para su vida que él no puede llegar tal vez a reconocer por sí mismo. Eh, la búsqueda de sentido es una forma de intentar llenar un vacío o pérdida. Frank nos habla de la pérdida que experimentamos como seres humanos en términos evolutivos, una pérdida de los instintos básicos, o más bien un debilitamiento en tanto determinantes de nuestra vida. Esta pérdida viene dada por una evolución biopsicosocial. Otro autor, como Cassirer, identifica esta evolución que nos hace ser plena y exclusivamente humanos, con la capacidad de crear y emplear símbolos, representaciones artificiales de la realidad, una realidad al mismo tiempo que cada vez más deja de ser natural para ser artificial. Él mismo dice, vivimos rodeados de símbolos, vivimos en un universo simbólico.
Víctor Frank dice que el sentido de nuestra vida, que nos orienta e impulsa bajo una tensión espiritual, desde lo que somos a lo que queremos ser, es el cómo representar simbólicamente nuestra propia existencia. Ese apropiarse conscientemente de la existencia finita que tengo, como también dice Camus, es darle un significado propio, representar el cómo quiero vivir, donde esta significación involucra necesariamente las significaciones de los otros respecto a sí mismo y a los demás. Esto es parte fundamental de ese universo o entramado simbólico del que habla Cassirer. Las situaciones de nuestro entorno, juzgadas comúnmente como buenas o malas, agradables o desagradables, esperables e imprevisibles, etc., justamente son asimiladas a través de las representaciones que nos hacemos de ellas. A veces son representaciones adecuadas, otras veces no tanto, a veces desmedidas o apresuradas. En otros casos son mesuradas y sopesadas, ¿no? Estas mismas consideraciones se producen y expresan simbólicamente. Si Camus nos dice que no hay problema filosófico más relevante que el saber si la vida vale o no vivirla, lo que nos conduce a la cuestión del sentido del sentido, de la pérdida, el lugar y identidad propio, el suicidio, Cassirer nos introduce en el mundo de las representaciones culturales e individuales que nos sumergen en un mar de posibles explicaciones y respuestas ante experiencias fundamentales de nuestra vida. Karl Jaspers afirma que la experiencia de situaciones que nosotros como humanos consideramos límite es una invitación a filosofar, a replantearnos nuestra vida y lo que nos rodea. ¿De qué forma? Resignificando o al menos poniendo en cuestión, en duda, las significaciones asumidas como ciertas, sea por costumbre, por tradición, por utilidad, por creencia. La experiencia consciente de lo imprevisible del futuro, la experiencia de la exigencia del esfuerzo y el sacrificio para alcanzar metas, la experiencia de las enfermedades y dolores físicos y anímicos, pero sobre todo la experiencia consciente de la muerte propia o ajena, nos provoca tal cimbronazo en el mundo personal de significaciones que nos dan cierta seguridad que no podemos hacer otra cosa que buscar dar nuevas respuestas a la situación. No resolverla, pero sí comprenderla, darle un sentido, tal vez nuevo, a la vida y a la muerte, a mí mismo y al mundo que me rodea y del que formo parte. Gran parte de nuestros problemas sobre las cosas o situaciones son debidas a una interpretación o comprensión inadecuada o errónea sobre estas. Así lo dice el filósofo Epícteto, ¿sí? Los inicios de nuestra era, cuando dice que esta es la fuente de las grandes perturbaciones, miedos y sensaciones penosas. Por esto una adecuada, vean que no digo verdadera, sino adecuada, visión, interpretación, significación de un hecho, como ser la muerte o la pérdida frente a algo o alguien, es importante para rescatar un sentido propio y sano para vivir. De otra manera, la reacción inmediata, inconsciente, puede llegar a ser el ocultamiento de la situación con diversas formas de hacerlo, no tomando la misma como problema a enfrentar, sino cubriéndola con un velo, al decir de Jasper, o desplegando aparentes sentidos de vida que no son tales, sino meros disfraces, como dice Frank, ¿no? La voluntad de poder, la voluntad de placer, donde ese pseudo sentido me hace cada vez más dependiente y atado, sin saberlo, a lo que creo que domino, sea el objeto de poder o el objeto de placer. Este enmascaramiento no puede durar mucho, se desdibuja y hace patente lo que es tarde o temprano, lo que es tarde o temprano se descubre el problema siempre presente. El poder hacerme cargo de mis situaciones, mis experiencias, trabajarlas y comprenderlas con el fin de darle un sentido a lo vivido, a lo que vivo y lo que pretendo vivir, es base fundamental de lo que se entiende por persona. Acá introduzco otro término que también es fundamental, el de persona. Somos personas porque somos individuos que tenemos la capacidad de llevar a cabo reflexiones y juicios acerca de la realidad y sobre mí mismo, reconociéndome en primera persona. Un yo que entendemos cambia, pero igualmente es el mismo a través del tiempo. El contenido sustancial que le asignamos al término yo, que nos permite referirnos a uno mismo en el pasado, en el presente y en el futuro, es lo que nos identifica como personas. Esta idea de la persona como individuo con capacidad de una perspectiva de primera persona es defendida, por ejemplo, por la filósofa norteamericana
Lynn Baker. Este yo es producto de una evolución orgánica, individual, desde la gestación y en la que juega un papel importante la interacción social del lenguaje. Por esta razón, el lugar del individuo en la comunidad, en una red de relaciones interpersonales, el diálogo y el encuentro es sumamente relevante a la hora de entendernos y valorarnos a nosotros mismos. Para reconocer el sentido propio de la existencia, del vivir, identificarnos como agentes activos, asumiendo bajo esta perspectiva de primera persona las libertades y los deberes, las posibilidades y limitaciones. Eh, Buganza y Cúnsulo, en breve esquema de una antropología filosófica, dicen que la clave fundamental sobre la persona humana está en el reconocimiento de su valor y dignidad absoluta, sin condiciones. Una dignidad que solo puede reconocerse en un mundo humanizado, donde el ser humano es visto como un fin en sí mismo. Citan al teólogo Karl Rahner al respecto, quien en Dignidad y Libertad del Hombre dice que la personalidad del hombre no puede relegarse a la interioridad absoluta. Necesita imprescindiblemente de un espacio de realización que, aunque en cierto modo es exterior, es esencialmente indispensable. Y por eso debe ser configurado de tal modo que permita la autorrealización personal. Por supuesto que el encuentro y el diálogo con los otros es problemático, en el sentido que al abrirme al otro, dejando expresar mis pensamientos y sentimientos, está presente la mediación del lenguaje, que tiene el doble aspecto tensional de la habilitación y del impedimento. Como personas únicas, insustituibles, que somos, experimentamos una vida interior que en sí, en cuanto a la experiencia misma, es incomunicable y que solo a través del lenguaje es que intentamos dar cuenta de esto a los demás. Incluso la mediación del lenguaje en su estructura y orden simbólico está presente en la misma autorreflexión y encuentro interior con uno mismo. La mediación representacional propia del lenguaje posibilita el transitar ese proceso constante de resignificación, apropiación, comprensión, valoración de uno mismo y de la realidad en la que formamos parte. Volviendo al tema del sentido de la vida y el sentido de pérdida, es mediante la palabra, en su más amplio sentido, que aspiramos a abrir y cerrar puertas en nuestra vida, a esbozar nuevos caminos, replantearnos los objetivos y metas, en un ¿para qué hago lo que hago?, ¿no? Necesariamente tal trabajo no puede hacerse si no es con el otro, el prójimo, que aunque misterioso en su interioridad, es semejante a mí, comparte dramas y aspiraciones existenciales, convive conmigo, lo que lleva a que consciente o inconscientemente construyamos mutuamente eso que llamamos identidad personal, que según Paul Ricoeur se construye a través de una narrativa claramente interpersonal, comunitaria, colectiva, en la cual la persona, el yo, el sí mismo, se transforma en personaje de una trama que él mismo construye con otro. Se va construyendo una historia de vida personal en relación con otros, para lo cual el sí mismo debe fluctuar entre la adaptación e integración en la comunidad, y la agencia y creación desde sí hacia afuera. Ricoeur refiere acerca de lo permanente en la persona, sin necesidad de caer en algo sustancial, y que es la conexión entre relato y personaje a través del tiempo, configurando esa historia de vida. Dice en la identidad narrativa que el relato construye el carácter duradero de un personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la identidad dinámica propia de la historia contada. La identidad de la historia forja la del personaje. Es interesante ver a la persona ese sí mismo expresado como un yo en tanto personaje que se construye a sí mismo en relación con otros yo personajes, en una trama de vida, una historia narrada a través del tiempo que da cuenta y afianza esa misma identidad personal. Y finalizando, ¿no? Nos vamos acercando al final. Lo que resta concluir, volviendo al interrogante fundamental acerca del sentido o no de existir, es que este camino existencial implica, más que otra cosa, ir descubriendo el sentido de ese impulso vital. Un descubrimiento que es personal y propio, pero al mismo tiempo interpersonal y colectivo. Un sentido que se expresa mediante un entramado de significaciones y valoraciones ante las cosas y ante uno mismo, y que nos permite reflexionar, juzgar, comunicar a otros nuestros más profundos anhelos
deseos, miedos e ideas. De esta forma podemos, al decir de Camus, enfrentar la finitud, siendo conscientes de la misma, tanto de la finitud existencial como la finitud de las cosas, los momentos, las vivencias, el sentido de pérdida como tal, que puede superarse mediante una adecuada comprensión y valoración de la situación. Eh, bueno, con esto espero que con este Nos relato estás haya dejando sido... mucho, Nicolás, mucho para Eh, pensar. la- sí, varias cosas, como que intenté Bien, hacer este diálogo de muy bien, ideas y de autores, pero por supuesto ahora podemos volver sobre eso y ver también obviamente, obviamente. Bueno, los textos que también tomé en cuenta, que si les interesa sí, para sí, especificar. seguramente lo vamos a dejar después subido a la grabación que va a quedar en Facebook, los textos que citaste, así que lo vamos a poner como encabezado, como son más que interesantes. Y abriendo el espacio de diálogo, me tomo el atrevimiento de detenerme en tu experiencia como docente de secundario y dos cuestiones que marcaste que me parecen relevantes y obviamente aquellos que tienen experiencia con adolescentes tendrán mucho para decir, que es el tema del juicio, ¿no? Vos hablaste dentro de los autores del tema del juicio y cómo esta cuestión del juicio personal me parece inherente en esto del armarse un yo personaje en una identidad narrativa va variando el juicio a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión del juicio que acompañar a un adolescente es tan complejo, ¿no? Poder hablar en el mismo lenguaje que el adolescente para poder enganchar en este tema de lo que él piensa como términos de la verdad y lo que puede no ser términos de la verdad, eh, por lo menos visto desde otras miradas, ¿no? Así que me gustaría que si podés decir algo en la experiencia con adolescentes en el colegio, ¿cómo les incide estos conceptos que vos transmitís desde la filosofía en relación a la construcción de esa identidad narrativa? ¿Qué ves en la cuestión de esa adjudicación de verdad a su propio juicio? ¿Mm? Sí, claro, cuando estamos en clase está todo este aspecto más teórico, donde eh, incluye también el tema, bueno, hay que estudiar, hay que leer, todas estas cuestiones, y justamente son temas que son eh, necesarios y es fundamental bajarlos a tierra, ¿no? Eh, por un lado está el trabajo en clase, y en el trabajo en clase lo que a mí me parece que está buenísimo es cuando, bueno, le das el lugar para que puedan, a partir de estos textos, concretos, puede ser uno de Camus o de Víctor Frank, sobre todo sobre el sentido de la vida, pensar ellos mismos, también discutir y elaborar, ¿no? Reflexiones a partir de esta cuestión. También lo que hago y estoy haciendo desde hace unos años y que me parece que está muy bueno porque también los prepara a una primera decisión que tiene que tomar en su camino de vida, que es justamente dentro del camino en el colegio, es qué orientación van a ir tomando también, pensando sobre todo en lo que quieren hacer para futuro, ¿no? Y eso de plantearse objetivos, metas, pero que también que estén enmarcados dentro de un sentido general, ¿no? ¿Para qué quisiera hacer esto? ¿Para qué quisiera ser médico, psicólogo, psicóloga, este, no sé, abogado, eh, o lo que sea, ¿no? Eh, y cuando les das el espacio justamente para que piensen, para que escriban su propia reflexión, encontrás una cantidad de cosas muy, muy ricas, interesantes, y que yo les digo después, yo me quedo con ellas, se las leo, les digo que me tomo un tiempo para verlo, pero después se las devuelvo, y además sobre todo lo que les digo es, quédense con esto. Pueden, si quieren, después el papelito tirarlo, pero me parece que estaría buenísimo que lo preserven, ¿no? Y que dentro de unos años vean y recuerden a ver qué es qué se planteaban a los 15 años o a los 16, este, y qué se plantean ahora, porque justamente lo que decías es muy dinámico esto.
Y después en lo que es Así la es. práctica misma, bueno, yo estoy muy centrado en este nivel de, sería cuarto año, Mm, el primer año de filosofía. Después lo sigo viendo a los chiquilines en el colegio. No tengo esa continuidad de verlos en la asignatura en años siguientes, ¿no? Pero vas viendo también cómo van cambiando en su forma de ver las cosas, van madurando, las relaciones con los demás. Es muy interesante porque trabajas ahí lo teórico y al mismo tiempo vas viendo bueno, la práctica misma, ¿no? dinámica. Me resulta sumamente interesante cómo deslizás algo que quedó ahí entre líneas, ¿no? No le diste mucha relevancia, pero yo intuyo que es con esa dinámica, que es que en las reflexiones, entre comillas, no queda el sujeto, en este caso los adolescentes, expuestos, no les pedís que digan lo que piensan, o en algún momento sí, Mm, pero digamos, esta cuestión de la intimidad preservada que pones al convocar que lo que se piensa se diga en un papel y que vos lo vas a leer y que se los vas a devolver y que les sugerís guardarlo incluso, ¿no? Que no es una imposición, es una sugerencia. Me parece muy interesante para aquellos que trabajamos con adolescentes en talleres o en espacios de intercambio con adolescentes, que pueden ser espacios sociales incluso, no mm, necesariamente académicos o por el lado de lo escolar, ¿no? En espacios espontáneos de talleres. Esto surge mucho de, bueno, pero pareciera que la demanda social es que el adolescente pueda hablar, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto de dejamos al espacio, preservamos un espacio de intimidad con el claro. adulto, con el que interactúan, para que no estén tan expuestos? Y en esos espacios en los talleres se escribe mucho, los adolescentes se animan más a contar mucho más del orden de la verdad, tan difícil de ser dicho, así desplegado. Bueno, para no acaparar, abro el espacio de preguntas, que me parece que seguramente va a ser muy rico. A quien quiera, levante la mano o desmutéese y vamos. Carla, bueno, tenés prioridad acá, No, no, sos por local, favor. jugás de No, no, local. no. Eh, tengo como, quiero resaltar varias ideas que Nicolás trajo. Y bueno, y ahora que hablaste de esto de los adolescentes, eh, ya hay como una distinción, ¿vieron?, entre la filosofía, que parece que trata de aspectos más conscientes y racionales y fríos y distantes y objetivos, y todo lo demás que tiene que ver con la emoción que parece distante a la filosofía, pero en realidad hay una cuestión dentro de la filosofía donde la emoción y la reflexión se unen en las clases con los adolescentes. O sea, este mismo acto reflexivo sobre algo tan importante como el sentido de la vida, uno los invita racionalmente, pero los convoca emocionalmente. Entonces, está, por un lado, la conciencia que le pedimos o los exhortamos a trabajar desde ese lado, pero también a traer en la interna reflexionar sobre las emociones, experiencias o esto que decía Nico de el impulso vital, ¿no? ¿Mm? Entonces, primero decir eso, ¿no? Que es falso entender la filosofía como lo Una meramente como dicotomía. la conciencia y lo racional y Ujú. entendido como lo frío y distante a las emociones. Es más, eh, en filosofía, por ejemplo, en algunos aspectos de la filosofía, sin nombrar filósofos, está la cuestión por el otro. Vieron que hablamos del misterio del otro. El otro es un misterio, es algo a descubrir, es algo desconocido. Y conocerse uno mismo en términos socráticos es dialogar con un otro que no sé cómo es, con un otro que no sé qué me va a devolver. Y en ese sentido el otro se presenta como una condición de posibilidad de ser, de que sea ese otro y de que yo sea con ese otro. El otro se presenta también como un conflicto, porque me limita, porque se me impone. Y también se presenta como un espejo, mostrándome cosas que de otra manera, si estuviera en una isla desierta, no podría saber de mí mismo, si no es por un otro que me muestra algo real o ficticio. Entonces,
quería agradecer a Nico por traer esto de la importancia del diálogo con el otro en la cuestión del sentido de la vida, porque eh, la vida no solo adquiere sentido en ese carácter consciente, sino es en ese juego entre la reflexión sobre la conciencia de la finitud y la emoción que rodea la pregunta de esa, en la búsqueda de sentido, en la búsqueda del motor de continuar viviendo, digamos. Quería eso, hacer ese comentario nada más. Excelente, excelente, Carla. Silvina, ¿Puedo? Sí. sí, Hola, hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Silvina, ¿Cómo te ¿cómo andás? va? Bueno, gracias por estar con nosotros. Bien. Em, la verdad que me gustó mucho, te felicito por lo que compartiste, me pareció muy, muy valioso la articulación que hiciste. Y me quedaba pensando, escuchando lo que dijiste vos, lo que dijo Diana, lo que dijo Carla. Carlita sabe que a mí hay un filósofo que me gusta mucho, que se llama Derrida, Ujú. que él trae toda esta cuestión de la hospitalidad, ¿no? Y esta cuestión de incluir, cómo incluir al otro y que el otro deje de ser extranjero. Y cómo en esta cuestión, ¿no? De trabajar alojando al otro. em, Desde lo intersubjetivo se construye lo comunitario y en eso comunitario se puede alojar un montón de a veces sufrimientos que son silenciosos, ¿no? Y que en ese ser silenciosos son muchas veces eh, como los espacios para que después puedan pasar al acto, ¿no? Por eso digo, me parece que generar esos espacios de escucha activa, de intercambio, de encuentro, me parece que son muy valiosos para poder construir con otros. sí, sí, muy interesante. Está Una buenísimo cosita porque para que acotes, Nicolás, para darte un poco la palabra, que Ujú. tomando algo que decía Silvina y Carla, yo diría del pasaje en una contemporaneidad eh, este, donde lo que vemos es el otro visto como un enemigo, ¿no? El otro que queda fijado en un espacio de extranjeridad, ¿no? El otro no es un otro amigable, por decirlo en términos más sencillos, sino es un otro amenazante, tanto sea un par adolescente como un adulto adolescente, o para un adulto, un adolescente ser un objeto amenazante. ¿Cómo poder interrogar y buscar esos espacios de intercambio hacen menos amenazante ese objeto, ese otro, Mm, y claro. encontrar intersticios de encuentro, ¿no? Donde uno se reconoce similitudes al otro, aún en las diferencias. Así que te dejo esa vuelta. Sí, sí, porque justamente tomando lo que estuvieron planteando, ¿no? Bueno, Carla hablaba de esa relación, no sé, sería una falsa oposición, pero entre lo que es la razón el trabajo racional y la emoción, ¿no? Que siempre van de la mano de alguna manera. Este, claramente en filosofía después hay temas, problemas que pueden ser como demasiado abstractos, especulativos y muy difícil, como digo, bajarlos a tierra. Pero todos de alguna manera tienen que ver con nosotros, nuestra condición humana y cómo entendemos el mundo que nos rodea. Pero estas cuestiones son claramente muy cercanas a lo que de alguna manera, como decía, es un impulso natural. Se podría discutir esto, pero bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con eso, que es un impulso natural de encontrarle un rumbo, un sentido, y que en cada uno de nosotros puede ser muy diferente. Cómo hacerlo, ¿tá? Y que eso involucra, o sea, es como ir configurándonos a nosotros mismos, pero involucra necesariamente a ese otro y que en ese sistema de relaciones, en la cuestión de relacionamiento con los demás y conmigo mismo también, que decía también Carla, como un otro, ¿sí? A medida que me voy conociendo, que me voy entendiendo, que me voy repreguntando cosas,
a partir de vivencias, experiencias, emociones, ese otro puede presentarse a mí como en diferentes niveles, ¿no? Se podría decir de cercanía, alejamiento, ¿no? Por ahí recién decían, si bien hablaba de Derrida y ese sentido de la hospitalidad frente al otro, la idea del extraño o el extranjero, cuando yo termino viendo al otro como realmente un extraño, ¿sí? Como un alien, debería ser, ¿no? Que a veces puede pasar conmigo mismo, cuando me disocio tanto, no sé cuál podría ser el término, pero me pierdo tanto en mí mismo que no me reconozco y no logro encontrarme claramente, y empiezo a mirar hacia cualquier lado, ¿ah? Eh, el problema es ahí, cuando veo al otro como un extraño, que las consecuencias hacia otro puede ser o el rechazo, la discriminación, la exclusión, ¿sí? Violencia de diferente tipo y manifestación como hay en la sociedad. Y en lo que tiene que ver con nosotros mismos también es como un repliegue. Este, Creo que decía Silvina lo de quedar como de alguna manera hundidos en un espacio ahí vacío, encerrados en nosotros mismos, que puede también tener consecuencias y manifestaciones que están muy presentes en nuestra sociedad también, ¿no? Ese autoaislamiento, ese asumir que los demás no me van a entender, ¿sí? Eh, y bueno, vuelvo al tema de la experiencia. O sea, yo no soy psicólogo, no trabajo en el área de la salud mental, pero puedo estar en contacto y más como educador, ¿no? Entonces ahí, claramente la experiencia que puedo tener es justamente con adolescentes y es realmente ves muchas cosas lindas y, y muchas esperanzas, ¿sí? Pero también ves muchas problemáticas, ¿no? Sobre todo en la educación pública. También pasa en la educación privada. No sé si en Argentina, en otro lugar puede darse también a veces esa aparente separación, distinción, pero en realidad las problemáticas están siempre presentes de alguna y otra manera. Y acá en Uruguay particularmente, creo que es algo global en general en nuestras sociedades, pero en Uruguay la cuestión de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, inclusive el suicidio, la tasa de suicidio acá en Uruguay, eh, y particularmente entre adolescentes, es muy elevado, ¿no? Y es algo que, bueno, por lo menos poder aportar desde el ámbito educativo, hacer reflexionar, vivir, intercambiar. Vos, Diana, decías, por supuesto, no exigir que hagan público su reflexión y su sentimiento, pero sí en clase yo después les digo, si alguien quiere compartir, y ha pasado que alguno ahí, o si no, en un intercambio un poco más informal, se da eso, bueno, a mí me gustaría hacer tal cosa, y yo, ¿por qué? Bueno, está, vamos bien. Y algunos se animan también a relatar lo que fue su reflexión. Pero en general eso, ¿no? De mantener los tiempos, las diferencias también entre las personas y en este caso los adolescentes para decir, bueno, me lo quiero quedar para mí mismo, lo quiero después seguir trabajando, no lo quiero hacer público, es parte de mi intimidad. En esta época también es muy Ujú. importante preservarla, ¿no? Esa Mm. privacidad. Este, y bueno, Hay pero un sí. comentario ahí, compañera Laura, no sé Sí. si querés Sí, que lo ¿querés lea. leerlo, Silvina? Espera, que estoy sin anteojos. Bueno, Te- leo yo. Muy interesante, gracias, te agradece Nicolás. Quería dejar un comentario por acá que me surge, que es la posibilidad de pensar la diferencia en tanto diferencia, cada persona como una alteridad radical, como una no amenaza, sin tener que para eso postular la posibilidad de puesta en común o de dilución
de las diferencias, sino en su propia característica de diferente poder convivir sin bueno, lo que entre en cuestiones como la amenaza, el antagonismo, que es parte de la construcción simbólica que históricamente se constituye a partir de abordar al otro. Y sobre lo que decías, pedirte también, complementado con lo de Laura, esto de qué importante cuando podemos dialogar entre adultos y adolescentes, adolescentes y adultos, docentes y adolescentes, docentes y padres, padres y padres, ¿no? Entre adultos y adultos, desde una posición eh, con cierta arista filosófica respecto de las cuestiones, en esta posibilidad de escuchar en las diferencias algo que nos enriquezca a todos, ¿no? Que me parece lo máximo de sublimar, ¿no? Algo que me enriquece a mí, pero encontrar en las diferencias algunas similitudes a partir de las cuales establecer el diálogo. Parece que ese diálogo, que falta tanto, creo, y la pregunta va a este punto. En ese resurgir de situaciones espontáneas, ¿cuáles te han sorprendido, diría, gratamente a vos, que un adolescente pueda detenerse a afirmar de alguna forma o decir lo que piensa en un espacio tan complejo como el del escolar, pero que toma relevancia a partir de esta dinámica que vos abrís a la escucha, ¿no? ¿Qué frases te han sorprendido gratamente de las posibilidades reflexivas de un adolescente? Bueno, en realidad, claro, cuando después yendo directamente a esto último, cuando después me pongo a leer lo que escriben o lo que me pueden comentar ahí en clase, te encontrás con eh, relatos que son muy interesantes, que son muy ricos también, eh, se animan a hablar, etcétera. Lo que me ha pasado, que yo resalto, es que más allá de ese ámbito y ese momento, después sucede con algunos de los chiquilines, que se han animado a hablar, ¿sí? A acercarse, a compartir cosas que se ve que por primera vez también, ¿no? Eso de hacerlo público porque quieren, porque ven que tienen valor y que alguien puede reconocerlo, ¿no? Entonces, yo qué sé, ejemplo como un adolescente que le gustaba escribir. Me pasó 2 veces ya, dos alumnas en el colegio que le gustaban escribir algunas narraciones, una de ellas narraciones de ficción, ¿no? Otra poesía, y que me lo compartieron, ¿no? Este, como eso de poder valorarse a sí mismo, valorar lo que hacen, sus intereses, que seguramente después de que lo compartieron conmigo, lo habrán compartido con amigas o amigos. Este, Eso me parece que es fundamental, porque cuando uno no encuentra valor, sentido a lo que le gusta, y a veces no se anima ni a hacer, ni a realizar, o realiza pero en forma oculta, como que falta algo importante, ¿no? También. Interesante que Eso por esos un lado. relatos no queden entre adolescentes solamente, sino que ese pie que vos le das en una clase a hablar de eso, la posición sobre subjetiva respecto de Ujú. cuestiones de la vida y de la muerte, obviamente, les permite dirigirse a un otro adulto, que me parece que tenemos que potenciar más con estos espacios de respeto, ¿no? Por el pensamiento ajeno. Ujú. eh, este, no es un gesto menor que te lo dirijan a vos. O sea, que algo escrito desde lo tan íntimo sea dirigido a un adulto, porque para ellos sos su docente, no dejas de serlo, aunque lo vivan como un adulto abierto a la posibilidad de pensar sobre distintas cosas. Parece que no es poco eso, ¿no? Esto Y de, encontrar que tiene sentido. Yo claro, particularmente también, yo no me dedico a eso, pero bueno, he escrito alguna poesía, no tengo formación tampoco. Bueno, en ese momento intercambié algo, le dije, mira, yo también escribo, así como vos lo estás haciendo, me parece bárbaro, interesantísimo, que
que escribas Sí, tus validar, sobre sentimientos, todo que esto, ¿no? transmitas. Validar a esas formas de eh, contar algo de, me gustó lo de la narrativa, ¿no? Esto de la construcción de identidad a partir de las narrativas, ¿no? Esto de hablar desde una narrativa personal, que siempre tiene, entre la ficción y la poesía, la metáfora se mete, ¿no? Y entonces decimos tal vez mucho más de lo que queremos decir con una cuestión ficcionada, o metaforizada que contando la verdad. Eh, Creo que es más rico eso, ¿no? Y preserva más al sujeto, preserva al adolescente o al adulto que no está en condiciones de escucharse decir lo que siente o lo que piensa tan linealmente desde la verdad de lo que le pasa, ¿no? Entonces, me parece que en las problemáticas de riesgo, como las que trabajamos nosotros, donde los límites entre la vida y la muerte son tan sutiles muchas veces, la posibilidad de preservarlos desde una narrativa eh, en paralelo cuida el tiempo para que algo pueda ser dicho en forma más lineal, cuidando del espacio donde se vaya a decir. O sea, saber a quién se le va a decir lo que se quiere decir, no en cualquier lado. ¿Mm? Y Lo entender preserva eso de que, y... Ah, perdón. perdón, No, perdóname. para responder también a lo que decía Laura, lo de preservar la diferencia en cuanto a diferencia, ¿no? Algo así, pero que preservar la diferencia, asumiendo que también tenemos cosas en común, etcétera, que podemos acordar o no, pero que la diferencia, la distinción entre nosotros como un otro, ¿sí? Como otro, está presente. Y ahí es fundamental, bueno, hoy hablaban del diálogo, del intercambio de ideas, de experiencias, etcétera, que sea lo más abierto posible. Eso también lo sabe Carla, en secundaria lo tratamos de trabajar, también con alumnos de esta edad, de romper con algunas significados, significaciones de términos comunes, como puede ser crítica, discusión, todo ese sentido negativo que tiene que ver justamente con experiencias de la vida cotidiana, ¿no? Discutir es pelear. Crítica es destratar y valorar negativamente al otro por cómo es, ¿no? Y ahí hablamos, bueno, sí, crítica y autocrítica con respecto a los hechos, a las acciones, a las ideas, en un sentido constructivo. Eso implica también, ahí trabajamos un autor uruguayo, un filósofo, Boa Ferreira, también a Bertrand Russell, que habla de tener determinada actitud, ¿no? Que se asume como filosófica, pero debería estar presente en la sociedad en general. Sinceridad frente a uno mismo y frente al otro, apertura frente a otras ideas, ¿sí? Otros sentimientos, otras vivencias, otros intereses, que parece tan obvio, pero en realidad no, claramente no es obvio. Y eso no nos permite acercarnos manteniendo las diferencias, justamente, y no transformándonos para el otro en un extraño que casi puede parecer como un extraterrestre que hay que salir huyendo o excluirlo, ¿no? Eh, Y muy interesante porque pensaba en la clínica, ¿no? Cuánto muchos adolescentes eh, y jóvenes, que se está viendo muchas problemáticas en los primeros años de la universidad, donde tal vez salen de un secundario con poca posibilidad de estas experiencias de reflexión y la inminencia de tener que dar respuestas y no tenerlas, ¿no? Tener que dar respuestas y no tenerlas, genera pensaba en esto que decías de la autocrítica, una autocrítica terrible, que no hace más que derivar en una experiencia de vacío, más que en una cuestión de dilemas
a repensar o a construir, ¿no? Hay como un aplastamiento subjetivo rápido, como si el deber responder fuera un imperativo categórico que tiene que hacerse y no puede haber otra vida sin esa respuesta cerrada. Sofía Puedo, y Diani, sí, Diani, es Silvina, Silvia, hay un Patricio y montón ahora, Sofía. se Ese es animaron. el orden. Ese es el orden Bien, de Silvina, sí, Silvia, Patricio y Sofía. muy bien, Silvina. No, solo comentar, bueno, dos cosas. Una en esto último que decías en relación a esto de lo diferente como extraño, ¿no? Que puedes excluirlo y también si es diferente y extraño también lo puedes agredir, ¿no? Y ahí es donde comienzan las violencias, porque si el otro es un extranjero, alguien que no reconozco, también puedo agredirlo. Y la otra cuestión que quería comentar, digo, la importancia de estos espacios, porque dinamizan el deseo, ¿no? Y este deseo es el deseo que moviliza a los adolescentes y también a los adultos para para poder, poder de algún modo, esto, ¿no? Ligar a algo, ligar a un afecto, ligar a una actividad, y esto es lo que termina promoviendo el proyecto de vida a cualquier edad, porque también para un adulto mayor, tener algún horizonte, algún hacia dónde, liga la vida, ¿no? Así es. Ujú. Y a veces conectar que aparezcan estos temas conectados y no limitados a la situación adolescente, permite justamente que los adultos se den ese espacio para repensar esos temas, no como ya dados y ocuparse exclusivamente de lo cotidiano. Sofía, ¿o cómo era el orden, Carla? Silvina, Silvia, Patricio y Sofía. Silvia, ¿dónde está Buenas Silvia? tardes. ¿Qué tal, Gracias, Silvia? Nicolás. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Nicolás, por darnos esta oportunidad de escucharte. En realidad considero que es muy importante varias de las expresiones que tuviste y me encantó escucharte, Galita. Hace mucho que no compartimos el aula del doctorado. Entre las cosas que vos detallaste, Nicolás, hay algo que es importante. Yo trabajo con adolescentes y jóvenes en el consultorio y estoy en la Facultad de Psicología con los alumnos de cuarto y quinto año, justamente trabajando las cátedras de victimología e intervenciones en crisis. Y vos fíjate que vos marcaste en un principio la pregunta, lo importante es la pregunta, ¿no? Por el sentido de la vida y por qué hago lo que hago y podría hacer otra cosa, podría hacer algo de otra manera. Creo que es algo muy importante como para plantear en el discurso con el joven, ¿sí? Eh, Esta pregunta, que es algo que yo suelo hacer en el consultorio. También la persona suele sentirse sola, y vos dijiste, si el ser humano tiene su lugar, su espacio, un lugar social y político en una comunidad, y cómo relacionarse con el otro es tan importante, ¿sí? También el sentido que tiene nuestra existencia. ¿Es lo mismo vivir que sufrir? Después, otra frase que vos remarcaste es el sentimiento el que nos rige, no la inteligencia. Eso es algo que yo suelo remarcar a menudo porque la gente considera que uno a través, cuando está en una situación de crisis, puede evaluar o tiene conciencia de la realidad. Y en realidad lo que está primando es el sentimiento, la emoción, y eso inhabilita el razonamiento lógico. ¿Sí? También me parece muy importante lo que remarcaste de Víctor Frank en el sentido de la vida, teniendo en cuenta nuestras limitaciones. No siempre vamos a poder hacer todo. Uno a veces es muy autoexigente con uno mismo, ¿sí? Y en esa autoexigencia considera que es capaz de resolver todo o de afrontar todas las situaciones. Entonces, no tiene esa habilidad social de poder pedir ayuda, poder aceptar que no puede con todo y que el acompañamiento de otro es importantísimo. Ese otro extraño, ese otro sujeto
que pueda aportar, ¿sí? En esa narrativa que vos decías, que nos permite descubrir lo propio y lo personal. Eh, y también que uno se pierde en uno mismo cuando no se reconoce. Y lo último que voy a mencionar, lo que dijiste, o lo último que se dijo recién, es el importante de la crítica. O fíjate, la crítica se valora lo negativo del otro. Entonces yo me pregunto, ¿por qué siempre o por qué la mayoría de las veces se valora lo que falta, lo negativo del otro, y no nos ponemos desde otro lado en la alternativa de poder ver los recursos y las herramientas que tiene? Porque eso es un paso hacia la resiliencia, ¿no? A la transformación. Bueno, te agradezco un montón, a mí me sirve muchísimo haberte escuchado y es un honor eh, poder tenerlos acá. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Eh, Gracias, Silvia. ¿Querés decir algo, Nico? una cosita cortita nomás, ¿Mm? pero todo lo que planteó ahora Silvia, eh, de lo del inicio, esa romper con la imposibilidad, ¿no? Este, hay cosas que son necesarias, otras que no, pero la imposibilidad, claramente hay cosas que no podemos hacer, como bien decía también Silvia, pero tratar de descubrir eso, ¿no? Y también descubrir al mismo tiempo las potencialidades, porque justamente que puedan descubrir las posibilidades, ¿no? Más allá de esto, que tengo como en mi entorno o lo que yo pienso es lo que, bueno, de alguna manera estaría destinado a hacer y no hay otra manera. Y esto lo tengo que, también les digo, ¿verdad? Que cuando ustedes vienen al colegio eh, y están obligados a venir acá, bueno, pero más allá de eso, le pueden encontrar un sentido también a esto. Así como están acá viviendo, ¿sí? Existen, también están acá en el colegio y encontrar un sentido a esto, a venir acá a estudiar, también encontrarse con los compañeros, con los docentes, permite vivirlo de otra manera. Y así también pasa con la vida en general. Entonces, abrir el campo de posibilidades. Eso es fundamental para tener justamente un abanico mucho más amplio, un mundo mucho más amplio para poder proyectarse, vivir y proyectarse. Eh, Sí. y después bueno, esto último que decía también Silvia, es la crítica, el sentido de la discusión, cómo se ha cargado de algo muy negativo. Y uno escucha siempre eso, no, pues está mal criticar, está mal juzgar, este, pero uno juzga y se juzga a sí mismo, la crítica es necesaria que esté presente. Y ahí puedo conectarlo esto con algo que dice Frank, realmente, seguramente lo conocen o han leído en este texto fundamental, en El hombre en busca de sentido, donde dice que justamente es a través del amor, en sus amplias expresiones, ¿sí? En sus diversas expresiones, un amor real frente al otro, que yo puedo ayudar a ese otro a, a que descubra por sí mismo lo que en principio no es consciente, y cosas buenas, ¿no? Que es justamente lo que decía. Inclusive la crítica, cuando está unida a ese amor, en un sentido amplio, amor al prójimo, es fundamental, ¿no? Eso es lo que uno valora además del amigo o de la amiga, o de la persona cercana, la pareja, bueno, que haya crítica con amor, que no se acepte todo, ¿sí? Que no se oculten las cosas, pero que se plantee también lo que uno ve, cómo podría ser, cómo debería ser, y que tal vez el otro no se dé cuenta, no sé, ¿no? Este, Más o menos va por ese lado, ¿no? Tal vez También la sería vida muy del amor, interesante y que los introducir chiquilitos es en fundamental, los... siempre les interesa mucho saber eso Sí. y surgen diversas ideas, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es amar? ¿No? Eso Perdón, es Diana. clave, Nicolás, porque después con el diálogo con un adolescente, lo primero que aparece es mirar la crítica como una amenaza y no como un intercambio donde el otro puede estar cuidándome
cuando me dice algo con lo cual no estoy de acuerdo, pero no vivirlo de entrada como un choque. Lo vemos en adultos, claramente es un mundo donde la crítica es tomada como una sanción y no como una reflexión. Entonces, salirse de la mirada que ya un adolescente pueda tener en su gesto eh, de identidad, no ver la crítica como una sanción, sino como un dilema, ¿no? A resolver entre más de uno, me parece genial que ya lo tengan en un secundario, digamos, porque es probable que sean adultos que se salgan un poco de ver la crítica como amenaza y no genere conflicto y mucho menos violencia. Pero bueno, no se han introducido en tus reflexiones, Nicolás. Bueno, Sofía, luego, Patricio estaba primero, después Patricio, Sofi y después dale. Andrés. Patricio de Chile. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a Diana por la invitación y a Nicolás por la presentación. Contextualizar solo brevemente fines del año 2023. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Realicé una investigación para el doctorado justamente en adolescentes en establecimientos educativos y medí suicidalidad, resiliencia y apego. Entonces, escuchando la presentación de Nicolás, la verdad es que son muchísimas las resonancias con los resultados de la investigación que realicé y sobre todo en el punto que donde en toda la discusión del suicidio está implicado el otro. En particular, los adolescentes que más presentaron riesgo de suicidio y los que más habían tenido intentos previos de suicidio eran precisamente aquellos adolescentes que en situaciones de conflicto, de angustia o de estrés no recurren al otro. En este caso, ese otro eran sus padres, su padre y su madre. Pero hay un aspecto particular de esta investigación. Yo también pregunté por el apego al mejor amigo, que era algo que incorpora este instrumento de apego. Y un hallazgo muy interesante es que en los análisis de datos finales no pudimos incluir la variable apego al mejor amigo porque muy pocos adolescentes decían tener un mejor amigo. No me parece un dato menor. Y de hecho me parece que tiene muchísima resonancia con lo que Nicolás planteaba en su presentación. Les confieso que actualmente estoy armando una propuesta para los colegios. Yo vivo en el extremo norte de Chile, porque, bueno, la tesis se trató de ir a evaluar, ir a ver qué tan grave era esta problemática en los colegios. El segundo paso, obvio, que me parece a mí al menos, es poder entregar una propuesta acerca de cómo poder trabajar esto en los mismos colegios. Y le agradezco mucho a Nicolás porque me parece que esta presentación bordea cuáles serían aquellos principios que deben estar presentes en este tipo de intervención. No solo el tema del sentido de la vida, sino, me parece muy sustancial, la inclusión del otro. Diana recién decía, el otro no como un enemigo, porque precisamente lo señalo al revés. Los adolescentes que presentaban menos riesgo eran precisamente aquellos adolescentes, no que necesariamente estaban mejor en ese momento de la vida, sino que cuando tenían algún problema recurrían inmediatamente a los otros para pedir ayuda. Y eso, por supuesto, facilitaba nombrar aquello que le estaba pasando, compartir con otros lo que le estaba pasando, y en ciertos casos que esos otros, al escuchar lo que le estaba pasando, sugerían o hacían acciones para que estos adolescentes puedan recibir atención psicológica o psiquiátrica si fuese necesario. Así que la verdad, agradecer de verdad muchísimo la presentación de Nicolás porque me parece que
plantea principios que deben estar presentes en intervenciones grupales con adolescentes en el ámbito educativo en miras a la prevención del suicidio adolescente. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Vamos anotando temas que son clave. Y ahora para dejarle paso a Sofía y Andrés, creo que también son claves para que podamos escribir sobre ellos, presentarlos en el Congreso de fin de agosto de la asociación, como mesa redonda del capítulo. Va a ser muy interesante. Ya pienso 3, 4, 5 temas que surgen de la charla de hoy para agregar a los ya 7 mesas que tenemos armadas. Pero sí, me parece que ese trípode entre apego, adolescencia y casi diría, poniendo un término muy simple, requerimientos básicos, ¿no? En el proceso de despliegue de construcción de subjetividades en la adolescencia. Bueno, no sé si Sofía, se nos escapó Sofía, pero bueno, No, si vuelve, Ahí ¿estás por está. ahí? Ah, sí, acá genial. estoy. Bueno, Perdón que no me listo. Bueno, te Bien, escuchamos. bien, Nicolás, en un primer momento agradecerte por todo lo que compartiste y bueno, todos los aportes que están haciendo el resto de las personas que están participando del conversatorio. La verdad es que a mí me deja pensando mucho en las personas con las que estoy trabajando desde hace no mucho, que son personas en sus treintas, ¿no? Que están justamente todavía en este armado del sentido de vida. Y muchas veces desde el Estado nos surge esa pregunta, bueno, ¿cómo se puede construir ese sentido de vida cuando hay una desesperanza sistematizada, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, quiero conseguir un laburo, no puedo. Quiero acceder a la casa propia, no puedo. Quiero armar un proyecto de familia, no, no. Entonces me deja ahí como esa pregunta de cómo se puede empezar a desarticular algo de esto eh, en el marco de esto, decir, bueno, a ver, el sentido de vida está vinculado a una narrativa que constituye una identidad. Bueno, ¿qué pasa con estas personas que quedaron ahí como medio en el medio, ¿no? Entre algunos ideales muy fuertes y otros que recién están empezando a construir. Por ahí traigo los 30 como una edad paradigmática, ¿no? En relación a la adolescencia, porque uno en la adolescente dice, bueno, todavía está armando ese proyecto de vida. Bueno, ¿qué pasa a los 30 cuando por ahí ya hay otras expectativas sociales y que algunas personas quedan ahí como en el medio de, bueno, ¿y para qué estoy, no? Nada, traer como esa pregunta, a ver si a alguno se le ocurre algo en relación a esto. Muy interesante, que me parece que no nos tenemos que olvidar que muchos adolescentes tienen hermanos más grandes que están viviendo justamente esos conflictos y no por nada rebotan de alguna manera en ellos mismos, en esa perspectiva de poder pensar en algo de cómo armar un proyecto. Pero no son ajenos a la situación global, salvo escasas excepciones, donde miran a la generación que las precede con un cierto desasosiego, porque ven graduados universitarios incluso con dificultades para establecerse socialmente y eso no es poco, pero lo dejo como interrogante para todos. Andrés, gracias, Sofía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Para Andrés? empezar, agradecerles, me encantó la charla. No me esperaba, nosotros con Victoria nos recibimos acompañamiento terapéutico y no me esperaba volver a la filosofía. La verdad, la charla de hoy me sorprendió para bien. El último libro que leí, sí, fue El hombre en busca del sentido de Frank y me sorprendió mucho que lo nombraran y me hizo repensar los planteos. Eh, Muy interesante todos los aportes de cada uno. Bueno, agradezco a Silvia la invitación y los planteos que hizo porque me sigue dejando pensando. Cada vez que hablo con ella me deja pensando.
va a ser importante poder leer nuevamente el material que usted nos brindó y seguir participando y bueno, me queda esto dando vuelta de el planteo de la filosofía, de qué pensamos, cómo pensamos, y lo último que quedó, que hicieron hincapié, cómo nos comunicamos, además de cómo compartimos con el otro, ¿no? Así que bueno, muy agradecidos, y nosotros nos vamos a retirar, pero si hay más aportes, después voy a ver el pedacito que nos quedó pendiente. Así que bueno, les Muy deseo bien, muy gracias buen fin de Andrés. semana a todos y nos vemos la próxima. Bien, Bueno, bueno, te esperamos en el Gracias. Congreso. Bien, Bueno, y para ir cerrando y ser respetuoso con Nicolás y con Carla, obviamente, que hacen su esfuerzo para aportar mucho de su experiencia y conocimientos en este tema y que tanto nos aportan para salirnos, para ir y volver de la clínica a un espacio que enriquece la clínica porque volvemos al consultorio, a los encuentros con aquellos que están en el orden del sufrimiento psíquico, de una manera creo que mucho más, eh, con un espectro más amplio, ¿no? Digamos, nos permite no sesgarnos en un punto y poder mirar a ese que consulta, justamente, yo diría, tengo digamos, trabajo con muchos colegas que a su vez hacen su práctica, o médicos, o otros que abordan, incluso trabajar con estas personas que consultan para plantear esto del otro no como una amenaza. Me quedo muchísimo con esto del encuentro con un otro desde el lado del apego, desde el lado del enriquecimiento mutuo y bueno, hay un montón de cosas para decir. Me gustaría después que cada uno de ustedes entre en el Facebook. Yo voy a subirlo en el Facebook del capítulo porque ahora creo que se transmitió automáticamente en el mío nomás, pero lo voy a compartir, lo voy a subir en YouTube. Y me gustaría que entren para hacer un debate, porque son los más interesantes debates los que se arman después en ese ping-pong de preguntas y respuestas entre los participantes de una red, de una red espontánea que se arma, pero que me parece muy interesante justamente para salirnos de lo contemporáneo, de que hablamos en un momento y después todo pasó, ¿no? Y pasó y se fue y qué sé yo, así que los invito a que sea un diálogo que continúa en el Facebook del capítulo o en la página de YouTube que vamos a subir y que lo compartan con otros. Va a ser, creo que, de mucha apertura para seguir dialogando. Me parece que eso es lo más rico de estos encuentros. Así que, bueno, Nicolás, Carla, divinos, los voy a ver en Gracias, un, Diana, por bueno, por súper un estos tiempo. agradecido. espacios. Súper No, por Sí. favor, enriquecedores. ojalá. Y vos, Aprendí mucho también a partir de esto que se me fue ocurriendo, pero también es como este diálogo, de nuevo, hablamos de diálogo entre diferentes áreas, formas de ver las cosas, pero que todos llevan a hablar sobre lo mismo, ¿no? sí, sí. Y de alguna Creo manera que, creo que el aportan mundo de las claramente. etiquetas nos Sí, sí. invade y poder salirnos de las etiquetas para poder ver la diversidad. El abanico la metáfora del abanico me resulta sumamente agradable. Así que bueno, los quiero Muchas gracias mucho. por todos los Los comentarios. voy a ver en Igualmente. breve, pero los vamos a tener en Buenos Aires. Los invito a todos y obviamente los que escuchen la transmisión al Congreso, porque ya estuvimos planeando una mesa de filosofía, así que me parece más que interesante para que nos podamos ver ya presencialmente y no, tenernos al lado para poder abrazarnos. Bueno, les mando un beso enorme a todos. Fue muy Bueno, lindo verlos y no me saludos. sale, no soy de esta generación, No, pero, no, pero bueno. Gracias, Este, Buen excelente. fin de semana. igualmente, Chao. un fin de semana excelente para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Diana, Chao. gracias. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.